buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Diálogos Interactivos. Nos encontramos en la tercera sesión de la séptima temporada, la cual estará dedicada a reflexionar y a discutir un poco sobre el Instituto Nacional de Política Criminológica, una propuesta que se deriva de un texto que todavía no se publica, pero ya está prácticamente en 1 o 2 semanas, a lo mucho, estará ya circulando por las librerías del país. Y bueno, ahora nos toca hacer este programa para un poco reflexionar sobre esa específica propuesta del Instituto Nacional de Política Criminológica en nuestro país. Así es que pues muchas gracias a todas y todos por nuevamente estar acá con nosotros, sintonizarnos, seguir la página, denle like, denle seguir, también suscríbanse al canal de YouTube Un Criminólogo en México para que puedan estar atentas y atentos a todos los videos que hemos subido, ya prácticamente una treintena de videos con diferentes temáticas criminológicas, por supuesto. Entonces vamos a comenzar. Voy a saludar a quienes nos acompañan el día de hoy. Gali NM, hola, buena tarde. Mauricio también, se escucha muy bajo el volumen. Déjenme ver, le voy a subir, a ver si con eso se soluciona el problema. Ahí ya se escucha bien. Saludos, Wendo. Bien, entonces vamos a comenzar. Espero que se escuche perfecto. Como les decía, estamos en la tercera sesión de la séptima temporada, esta última y séptima temporada de Diálogos Interactivos, la cual va a estar dedicada a reflexionar sobre una propuesta del Instituto Nacional de Política Criminológica. Este texto o esta sesión se deriva del texto Construir la Paz en México, apuntes sobre el Instituto Nacional de Política Criminológica, que escribí como parte de los capítulos de una obra que se intitula Cómo construir la paz en México, que es coordinada por mi amigo, el colega criminólogo, sociólogo, el doctor Eric Gómez Tagle, por la editorial Flores Editor. Entonces esta obra todavía no está, se sigue bajo, a ver, déjame, tal vez sean los, ahí ya se escucha mejor, a ver si mejoró un poco quitando los audífonos, que sea el audio directo de la computadora. Entonces les decía que pues esta sesión se va a derivar de un texto que escribí para la obra Cómo construir la paz en México, que coordina el doctor Eric Gómez Tagle por parte de la editorial Flores Editor, y que prácticamente estamos a una o a un par de semanas de que salga a la luz y que sea publicada y esté circulando por todas las librerías del país. Entonces ese es el libro al cual nos vamos a basar para esta sesión, en particular el texto, el capítulo que escribí, que tiene que ver con apuntes sobre el Instituto Nacional de Política Criminológica. Este artículo, que como les comento va a salir a la luz en un par de semanas, está dividido en 3 apartados. En realidad es un texto muy breve, muy conciso, muy concreto, de alrededor de 7, 8 cuartillas. Y este artículo, este capítulo, se divide, como les digo, en 3 apartados. En un primer momento, ¿cuál es el problema? Posteriormente, ¿qué se ha hecho? Y el último apartado, que tiene que ver con qué hacer. Y ya en específico la propuesta del instituto o la creación del Instituto Nacional de Política Criminológica a nivel nacional y obviamente sus réplicas a nivel estatal. Entonces, un poco también esta sesión la voy a dividir en esos 3 apartados para que vayamos reflexionando juntas y juntos con estos temas. El primer apartado, como les comentaba, es cuál es el problema. Sin duda yo parto en este texto, en este capítulo, de que en México no sabemos cuál es el problema
en el ámbito de la seguridad y la justicia. Pareciera algo irrisorio, pareciera algo bastante, pues sí, extraordinario, muy extraño, pero me parece que no hemos planteado bien el problema. Plantear el problema tanto desde la ciencia como desde la política suponen la primera fase. Tú no puedes hacer una investigación científica si no planteas un problema. Tú no puedes solucionar un problema público si antes no defines cuál es el problema público al cual le vas a dar solución. Tanto en la ciencia como en la política, el planteamiento del problema es el primer paso, es la primera etapa. Y me parece que en México, en el ámbito de la seguridad y la justicia, no hemos identificado el problema, no hemos generado una perspectiva compleja, integral de las problemáticas a las cuales les queremos dar solución. Esto es muy importante porque muchas veces se cree que el problema es per se. Y no, no podemos definir el problema per se ni desde el ámbito de la política pública ni desde el ámbito científico. Los problemas son per se. Necesitan contextualizaciones, necesitan datos previos para que precisamente un problema se convierta en un problema científico dentro del ámbito de la ciencia y un problema se convierta en un problema público dentro de la ciencia política o dentro de las políticas públicas. Entonces, esa cientificidad, esa objetividad, me parece que es la que hace falta dentro del ámbito de la seguridad y la justicia. Pero yo voy un poquito más allá en este sentido, en este escrito, en este capítulo que les comento. Fundamentalmente me parece que en México no hemos identificado el problema porque carecemos de diagnósticos. Hay una ausencia de diagnósticos en el ámbito de la seguridad y la justicia. Prácticamente todas las estrategias, las políticas criminales, las políticas de seguridad, las políticas penitenciarias, las políticas victimológicas, parten ya de hechos que son aceptados como problemas. No hay un diagnóstico previo, no hay un diagnóstico que contextualice esta problemática. Entonces, me parece que ese es un punto muy importante que tiene que ver con precisamente que no se ha definido, no se ha identificado de manera adecuada el problema o los problemas en el ámbito de la seguridad y la justicia. Entonces, hay una ausencia de diagnósticos. Si ustedes miran, por ejemplo, cada una de las políticas que se hacen o las modificaciones a estas nunca van acompañadas de un diagnóstico. Casi siempre se trazan los objetivos, se trazan las estrategias, pero no hay un diagnóstico estadístico, cualitativo, que nos pueda determinar precisamente cuáles son esas áreas de oportunidad, esas áreas de debilidad a las cuales hay que dar solución. Pero no solamente hay carencia de diagnóstico, sino que incluso en el ámbito de la seguridad y la justicia hay una carencia o una ausencia de condiciones para generar diagnósticos. Entonces yo ahí fundamentalmente o particularmente identifico tres condiciones que no tenemos en nuestro país a nivel nacional, ni tan siquiera, obviamente tampoco a nivel estatal, para generar este tipo de diagnósticos que puedan pues ser importantes a la hora de ya generar una estrategia o una política criminal o criminológica. Uno es que seguimos parcelando la realidad, o sea, casi siempre se define el problema desde el ámbito de la seguridad y la justicia a partir del Código Penal. Es decir, pensamos que el delito, la incidencia delictiva, siempre es el pulso, siempre es el punto de partida, siempre es el punto de inflexión a través del cual nosotros tenemos que girar o tenemos que generar redireccionamientos de la política criminal. Me parece que es muy importante dejar de lado o dejar atrás el delito para pasar a categorías mucho más complejas, categorías como el daño social. En un texto que ustedes ya seguramente han leído, que se publicó en el INACIPE hace algunos meses, intitulado 10 preguntas sobre criminología contemporánea, precisamente yo hablo de que la criminología tiene que dejar atrás el delito como objeto de estudio para abonar nuevos objetos de estudio como el daño social, el social harm. Entonces, me parece que es importante entender que el delito parcela la realidad. El delito no es la realidad. Recordemos que el delito es una construcción social. Primero está la realidad, primero están los hechos y después hay una interpretación limitada, sin duda, del sistema de justicia penal a través del cual se crea ya esa realidad o se le da ese nombre a esa realidad de delito. Entonces, me parece que en este sentido,
hay que pasar de la incidencia delictiva al daño social. ¿Eso qué quiere decir? Pues que también en nuestros diagnósticos, pues pensemos en medir los factores de riesgo, por ejemplo, o midamos también la violencia estructural, no solamente esa violencia criminal que está en el código, expresada en el delito. Es decir, que ampliemos nuestra mirada de violencias, que ampliemos nuestra mirada de daño social, porque el delito, repito, sigue siendo una categoría muy limitada, muy superficial, eh, muy jurídica, ¿no? Ante el hecho social al cual le queremos dar solución. Entonces, la parcelación de la realidad sigue siendo un problema, ¿no? Por ahí hace rato leía un poco una evaluación que hizo el Observatorio Nacional Ciudadano, que hacía una evaluación a los 2 años de gobierno del presidente López Obrador, del gobierno federal actual, y decía en un apartado que, un poco criticando que la política social reduce la delincuencia, y entonces ellos hacían un estudio correlativo de diferentes programas sociales y lo relacionaban con la incidencia delictiva. Entonces decían, bueno, ha habido tales programas sociales, tales acciones de estos programas, pero no han reducido la incidencia delictiva. Eso me parece absurdo porque los programas sociales no reducen la delincuencia, reducen los factores de riesgo. Eso mismo pasó cuando querían evaluar, por ejemplo, el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Y son textos de conocidos intelectuales, el CID, el Colmex, que decían, es que el Programa Nacional de Prevención no funciona porque se ha elevado el número de homicidios dolosos o el número de tales delitos impacto. Parece absurdo, porque quienes sabemos de prevención es, obviamente, conocemos que los programas de prevención no van a reducir la delincuencia, van a reducir los factores de riesgo, van a aumentar los factores de protección que están relacionados a su vez con la incidencia delictiva, con algunas problemáticas criminales. Entonces, seguimos pensando en la lógica del delito, seguimos pensando en la lógica de la incidencia delictiva como esta, repito, parcelación de la realidad. Entonces, esa es una condición que no nos va a permitir generar diagnósticos más adecuados y por lo tanto identificar las problemáticas en el ámbito de la seguridad y la justicia. Seguimos pensando en la caja del delito, en la caja del derecho penal. En segundo punto, la calidad del dato, ¿no? Es algo que también yo apunto en este escrito. México Evalúa ha hecho bastantes escritos también, afortunadamente, visibilizando cómo en nuestro país, uno, por la falta de un código nacional, tenemos 32 códigos penales diferentes. Eso hace que, obviamente, el cómo se mide la incidencia delictiva, pues sea heterogénea, ¿no? Por un lado, porque no se tiene un código nacional penal. Y por otro, también México Evalúa ha evidenciado, pues, las malas prácticas, la falta de profesionalización, la falta de transparencia, de rendición de cuentas, entre otros puntos, a través del cual, obviamente, esos datos que están midiendo las fiscalías, que están midiendo las secretarías de seguridad pública, los juzgados o el ámbito penitenciario, pues carecen de esa calidad de dato. Son datos heterogéneos, datos insuficientes, datos mal recabados, datos mal analizados. Entonces, no tenemos en nuestro país, ni a nivel nacional ni a nivel estatal, la ley de estadística criminal, que sería obviamente una de las soluciones a este problema. Aparte, obviamente, de la publicación del Código Nacional Penal que unifique el conjunto normativo y que en ese sentido podamos entender aquí y allá, obviamente, de igual manera ciertos delitos, obviamente dejando un poco el margen para que ciertos estados tipifiquen ciertas realidades criminales concretas a su territorio. Pero entonces no hay una calidad del dato, ¿no? Los datos que tenemos, aun cuando se nos dice del secretariado que vienen de las propias fiscalías estatales, pues habría que dudar, no solamente por el ámbito de que el sistema de justicia penal no logra abarcar la realidad criminal. Ya sabemos que en nuestro país prácticamente el 95-96% de los hechos delictivos están impunes, son cifra negra, sino que además a eso hay que sumarle las malas prácticas, las malas recabaciones de datos que tienen las fiscalías por no contar con protocolos, por no contar con una ley de estadística criminal. Eso es importante. El tercer punto,
es la desagregación del dato. También aquí Naciones Unidas ha sido muy específico respecto a México. Nos ha dicho que nuestro país carece de la desagregación del dato a nivel del ámbito de seguridad y justicia. Es decir, prácticamente si ustedes se meten ahorita al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública o a las fiscalías estatales respectivas, pues darán cuenta de principalmente la frecuencia del delito, cuántos homicidios, cuántos secuestros, cuántos números de trata de personas, cuántas carpetas de investigación, cuántas averiguaciones previas. En algunos casos nos dirán el sexo, ¿no? Del agresor o de la víctima, un poco los modos que se han dado, por ejemplo, en el feminicidio. Recuerdo que también ya hay una estadística con perspectiva de género, dice el Estado. Pero sin duda Naciones Unidas ha sido enfático en que en México se tiene que ampliar esa desagregación del dato. Integrar, por ejemplo, dice Naciones Unidas, datos del contexto situacional, datos sobre la ubicación del hecho, fecha y hora, lugar, motivación, entre otros puntos, ¿no? Que obviamente nos darían un dato mucho más rico para las fiscalías, para las secretarías de seguridad pública, y en ese sentido, pues, enriquecerían los diagnósticos y por lo tanto las estrategias y las acciones serían mucho más puntuales, serían mucho más específicas y no tan abstractas como por ejemplo esta idea de saber si el homicidio creció 1%, 2%, el homicidio doloso, pero hay diversos tipos, motivaciones. Entonces, ese es un poco también una de las condiciones que no existen para generar diagnósticos delictivos en nuestro país, diagnósticos criminológicos. Otro punto también importante en este sentido es que la mayor parte de la incidencia delictiva, muchas veces, sobre todo de las encuestas de victimización que también hace el INEGI, pues muchas veces no están desagregadas geográficamente. Las tenemos disponibles a nivel nacional, por ahí muy pocas veces a nivel regional o a nivel estatal, pero casi nunca a nivel municipal. Recuerdo en 2014, 2015, si no me falla la memoria, estuve en un grupo de investigación que estaba trabajando en el INACIPE junto con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Queríamos generar un índice de feminicidio. Un poco se discutía ahí que algunas entidades que tenían muchos feminicidios no tenían alerta de género y por lo contrario había alertas de género en algunos estados donde los feminicidios eran muy pocos. Entonces nosotros un poco decíamos que había un vacío, había una deficiencia en cómo se estaban midiendo los feminicidios, que como ustedes saben, la alerta de género en un principio se activa o se inicia con la denuncia, con la queja de algunos organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, académicos, que presentan un informe de cuántos feminicidios, dónde hay feminicidios, por qué hay que activar esta alerta de género. Entonces nosotros decíamos que era muy subjetivo y que por lo tanto el Estado tenía que tener a lo mejor, consensando con las organizaciones de la sociedad civil, con víctimas, etcétera, pues un índice de riesgo de feminicidio, por así decirlo. Pero bueno, al final ese índice se nos complicó mucho, fue muy limitado, precisamente porque los datos que nosotros necesitamos para hacer ese índice, pues no estaban desagregados a nivel local, a nivel municipal, sino principalmente a nivel estatal. Entonces, no nos servía de mucho decir que un estado con más de 200, 300 municipios es de riesgo si no identificamos específicamente dónde. Entonces, también esa parte es importante. Y el tiempo. Muchas encuestas de victimización del INEGI también son, no tienen una periodicidad homogénea, ¿no? Hay estadísticas o hay encuestas que salen cada 2 meses, hay otras que salen cada 6, hay otras que salen cada año, en fin, ¿no? Entonces me parece que también la ley de estadística criminal, repito, ¿no? Vuelvo a insistir en ello, podría generar estos criterios de cómo realizar estas encuestas y bajo qué periodicidad. Entonces, esas tres ausencias yo identificaba en este escrito que no permiten hacer diagnósticos y por lo tanto tampoco identificar el problema o los problemas en el ámbito de la seguridad y la justicia. Eso es importante. ¿Esto es casualidad? Por supuesto que no. Me parece que esta serie de ineficiencias, esta serie de deficiencias, de errores de política pública a nivel científico, de cómo se ha construido la política criminal en nuestro país, pues ha sido debido a un enfoque positivista, un enfoque neoliberalista, que sin duda pues no tiene
sin duda no tiene interés en reducir las prácticas criminales, la violencia, las violencias en nuestro país, ¿no? Sino más bien de mantenerlas, de generar políticas de reactivas, políticas punitivas, etcétera. El segundo punto tiene que ver con qué se ha hecho, ¿no? Después de que reflexionamos y discutimos un poco sobre cuál es el problema y cuáles son las ausencias o las limitaciones para generar diagnósticos, que sería obviamente el primer paso para poder generar estrategias y acciones específicas en el ámbito de la seguridad y la justicia, es precisamente reflexionar sobre qué se ha hecho. En nuestro país, lo primero que habría que decir es que es muy reciente la parte de la política de seguridad o la política de procuración de justicia, administración de justicia. Por supuesto que las instituciones tienen muchísimo tiempo, pero el que estén actuando bajo ciertos protocolos, bajo ciertos programas, por ejemplo, el primer programa que se tiene en nuestro país, si no mal recuerdo, es del año 95, el Programa Nacional de Seguridad Pública, en 1995. También en 1995 es cuando surge aquella ley que ahora es la Ley Nacional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que antes se denominaba la Ley para la Coordinación de Bases Mínimas para la Coordinación de Seguridad Pública. Entonces, nuestro sistema de seguridad pública está en pañales, como dijera algún autor por ahí que ha escrito sobre estos temas. En ese sentido, les decía, si bien es cierto, tenemos una enorme cantidad de años de antecedentes históricos de instituciones, pero es muy reciente que actúen bajo ciertos programas sectoriales, bajo ciertos objetivos, metas, indicadores, toda esta lógica de la política pública, eso es muy reciente. E incluso ha habido pues resistencias, ¿no? Porque muchas corporaciones, muchas instituciones de seguridad pública, policías, prisiones, pues se resisten a esto porque ellos prefieren seguir actuando en la opacidad, en la falta de transparencia, sin rendir cuentas. Como yo he escrito en 2012, 2013, hay una falta de la cultura de evaluación dentro del ámbito de la seguridad y la justicia. Si bien es cierto, la evaluación de políticas públicas comenzó en la segunda década del siglo anterior en Estados Unidos, en México todavía es muy, muy incipiente, no sucederá hasta el 2006 con algunas reformas en el sexenio de Vicente Fox, pero en el ámbito de la seguridad y de justicia todavía es mayor, ¿no? El reto, porque son instituciones, repito, que no son evaluadas, que año con año reciben muchos presupuestos, reciben mucho dinero y que siguen en la opacidad, ¿no? En la arbitrariedad, en el exceso, etcétera. Entonces es importante decir que la política de seguridad y justicia en nuestro país pues es reciente, ¿no? En términos de estos programas sectoriales, programáticos, normativas, protocolos, metas, objetivos, etcétera. Son políticas que no parten de diagnósticos ni son evaluadas, ya lo decíamos. La mayor parte de estas políticas provienen de presiones sociales, de imposiciones del extranjero, de cómo adaptamos lo que está funcionando en Estados Unidos o en otros países. Ejemplo de ello, por ejemplo, valga la redundancia, pensemos en el sistema penal acusatorio, ¿no? O en la Ley General de Víctimas, entonces Sistema Nacional de Víctimas, que fue producto de la presión social y también un poco de la imposición de reglas universales, de reglas extranjeras. No fue a partir de un impulso local, del consenso, del diálogo entre víctimas y Estados, sino principalmente de la presión social, de víctimas, de organismos de derechos humanos, de la evaluación constante o del avergüenzamiento, ¿no? Mexicano en otros países, etcétera. Las imposiciones internacionales también han sido fundamentales. Hablemos de la guerra contra las drogas, no es una política que haya sido pensada y construida desde nuestro país, sino que más bien es una política que se adecua, ¿no? A nuestras capacidades desde el exterior, desde lo que dice Estados Unidos, desde que dice, ya un poco hablamos el lunes pasado, si no mal recuerdo, en la sesión de la criminología frente a la política contra las drogas, cómo existen estos entramados institucionales que definen la política en contra de las drogas, ¿no? La Junta Fiscalizadora, la ONUDC, entre otras. Entonces,
No hemos partido de diagnósticos, sino más bien de estas presiones sociales, de estas imposiciones institucionales. ¿Qué se ha hecho entonces? Pues me parece que se ha hecho muy poco. Por supuesto que a nivel normativo, a nivel de leyes, se ha hecho bastante, pero no hemos transitado, no hemos logrado pasar esto al nivel de la realidad a través de políticas públicas. Por ejemplo, la parte de la reforma policial, desde sexenio de Cedillo tal vez, ¿no? Se empezaron estas reformas policiales, se le cambiaba a nivel nacional, por ejemplo, recordarán ustedes que en un primer momento estaba dentro de la Secretaría de Gobernación, después la sacaron, la hicieron la Secretaría de Seguridad Pública, después otra vez la metieron a la Secretaría de Gobernación. Ha sido verdaderamente un un jaleo, ¿no? De estas instituciones de seguridad pública que se han, pues obviamente, utilizado políticamente. En cuanto a la reforma policial, sin duda tenemos muchos pendientes. Me parece que en nuestro país le hemos apostado más a la militarización que a la policialización, ¿no? A reformas policiales importantes. De hecho, en este nuevo gobierno, como ustedes saben, se desaparece el Fortaseg, que es uno de los subsidios más importantes que fue creado en el sexenio de Calderón, un subsidio para que el Estado, para que la Federación apoyara a los municipios en el ámbito de la seguridad, generando programas de prevención, generando pues mayores presupuestos para la profesionalización, para la capacitación, para la adquisición de patrullas, de armas, de capacidades institucionales, infraestructura, etcétera. Entonces, el Fortasec por el momento pues está desaparecido, ¿no? Y por el contrario, les decía yo, estos últimos gobiernos han apostado más a la militarización. Ya vemos hoy la Guardia Nacional, que es la gran apuesta del nuevo gobierno, a pesar de que cuando fue candidato el López Obrador prometió que iba a sacar a las Fuerzas Armadas de las calles, pues ahora, si bien es cierto, ya tenemos como límite el 26 de marzo del 2024 para que regresen a los cuarteles, pues se extendió, ¿no? Hasta ese tiempo la presencia permanente, ¿no? De las Fuerzas Armadas, y además se creó este cuerpo de Guardia Nacional que es totalmente militarizado. Si ustedes ven cómo se conforma la Guardia Nacional, pues más del 50% son policías militares. Entonces se le ha apostado más a la militarización. No hay que ver más que el presupuesto para que ustedes observen cómo la Sedena y la Semar han crecido en demasía, ¿no? Yo escribía cuando hacía esta evaluación de sexenio de Calderón que en 2010, si ustedes comparaban el presupuesto otorgado para salud, para educación y para seguridad en los ramos principalmente de Sedena y Semar, era más el gasto militar en nuestro país en 2010 que el gasto que se le proveía a las instituciones de salud o a las instituciones de educación. Y ahora habría que hacer esta comparativo nuevamente porque el presupuesto en este gobierno ha crecido demasiado en los ámbitos militares. Entonces, le hemos apostado más a la militarización que a la parte policial. Sin duda, la evidencia, los estudios, los reportes a nivel nacional e internacional de prácticas exitosas, de buenas prácticas para reducir el crimen, la violencia, todas estas prácticas. En todas ellas, sin duda, la policía tiene que ser el factor clave, ¿no? Sobre todo la policía local en vías de modelos de aproximación social, en modelos alternativos de solución de conflictos, etcétera. La prevención del delito también podría ser otro de los ámbitos en los cuales nos podríamos preguntar qué se ha hecho. Desafortunadamente ha sido uno de los tópicos pues más olvidados. Si bien es cierto, en 2014 el sexenio de Peña Nieto creó el Programa Nacional de Prevención Social de las Violencias y la Delincuencia como una política alternativa, ¿no? A la política dominante de la guerra, de los muertos, pues desafortunadamente el 2018 desapareció, ¿no? Del presupuesto de egresos de la federación. Principalmente se debió esta desaparición a tres factores, ¿no? A factores científicos, no había diagnósticos, no había evidencia empírica, quienes estaban haciendo prevención no eran criminólogos, no eran sociólogos, eran administradores. Sin duda la prevención
pues pereció a esas tendencias, ¿no? De la política nacional general, a la corrupción, a la impunidad, a la falta de voluntad, etcétera. Entonces, hoy en día también estamos esperando, sin duda el nuevo gobierno prometió un cambio de paradigma. Ese fue la palabrita que usó, ¿no? El cambio de paradigma, y uno de esos cambios de paradigma era precisamente pacificar al país a través de programas de prevención social de las violencias y la delincuencia. Desafortunadamente, hasta el día de hoy seguimos sin el programa nacional, no tenemos conocimiento de que se haya publicado un programa de prevención. Un poco ahí lo que se ha hecho es a partir del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, de becas para Benito Juárez, entre otros programas como muy sectoriales, muy aislados uno del otro, que no han dado sin duda el resultado esperado, ¿no? Entonces la prevención sigue siendo, como diría Peñalosa, la asignatura pendiente, ¿no? Sobre la prisión, pues, ¿qué decir? Si ustedes leen la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, tienen un apartado donde dicen que van a lograr o van a tratar de lograr la dignificación de las cárceles. Pero si ustedes lo leen, no hay indicadores, no hay metas, no hay objetivos claros, y finalizan ellos diciendo que la reinserción social es posible, ¿no? Y precisamente eso es lo que ha pasado con la prisión en los últimos años. Ha sido presa de los discursos. En muchos de los sexenios anteriores no hubo un programa nacional del sistema penitenciario. Lo hubo de prevención, lo hubo de procuración, lo hubo de seguridad pública, pero del sistema penitenciario no. Entonces me parece fundamental crear, ¿no? Generar un programa nacional del sistema penitenciario. Entonces, sin duda, lo dominante en lo que hemos hecho, pues ha sido principalmente la militarización, el combate, las estrategias punitivas, las estrategias reactivas, más derecho penal, la falacia de más policías, más cárceles, más sistema de justicia penal. Hemos descuidado la parte de las causas o de los factores de la criminalidad, las políticas sociales, ¿no? Seguimos pensando en esta relación mágica entre política social e incidencia delictiva, cuando, como lo he dicho, la política social más bien reduce esos factores de riesgo o potencializa esos factores de protección. Entonces, no hemos generado una política criminal o criminológica en nuestro país. Si ustedes revisan la Constitución, el Plan Nacional de Desarrollo, la ley secundaria en el ámbito de seguridad y justicia, no van a encontrar la política criminal. Si no mal recuerdo, por ahí en alguna ley secundaria, si no mal recuerdo que era el reglamento de la Policía Federal, por ahí se menciona alguna cuestión de política criminal, ¿no? Pero en realidad no es una política que esté dentro de la política general, ¿no? De la política nacional. No van a encontrar el concepto de política criminal en ninguno de estos documentos, ni de política criminológica, por supuesto. ¿Qué hacer entonces, no? Ya que vimos un poco cuál es el problema, decíamos que no hay las condiciones para generar un diagnóstico, ya que vimos un poco qué se ha hecho con estas estrategias, pues más de imposición exterior, más de presión social, militarizadas, de reacción punitivas, reactivas, no yendo a las causas o a un poco a reflexionar sobre la complejidad del problema en términos de la violencia y la delincuencia. ¿Qué hacer entonces? Y por ahí va un poco la propuesta, ¿no? La propuesta de generar o de crear este instituto nacional de política criminológica. Aquí obviamente habría que hacer de entrada una diferencia, ¿no? Una distinción entre la política criminal y la política criminológica. Hay varios autores que manejan esta distinción. Un poco yo he construido un cuadrito por ahí comparativo que hace algunas semanas lo subí, donde la política criminal obviamente está fundamentada en el derecho penal, ¿no? Principalmente la política criminal es una política del derecho penal, mientras que la política criminológica no es de la criminología precisamente, sino más bien de la interdisciplina, ¿no? En la política criminológica no hay una relación vertical entre
los saberes, sino más bien es una relación horizontal. Por eso uno de las características o de los adjetivos de este Instituto Nacional de Política Criminológica tiene que ser la interdisciplinariedad, precisamente para conformar a este instituto desde diferentes saberes, desde diferentes profesiones, no solamente a nivel científico, sino también a nivel político. Uno de los puntos que es más interesante reflexionar de por qué no ha funcionado la política criminal o criminológica es que esta política muchas veces es dominada por el científico, ¿no? Ya sea por el abogado o por el criminólogo. Y en ese sentido dejamos un poco de lado la parte muy importante de administración pública. Quienes son criminólogos, quienes son criminólogas y se interesan por reducir las violencias y la delincuencia, tendrían que saber de administración pública. No podemos decir nada más, pues vamos a generar este tipo de acciones porque desde aquí, desde la teoría, desde la metodología, hacemos campo, ta, ta, ta. Necesitamos conocer los subterráneos de la administración pública, cómo se puede negociar un presupuesto, cómo se implementa, cómo se genera, los gastos, la coordinación, a qué institución le toca qué. Eso es muy importante. Desafortunadamente me parece que en la formación de las y los criminólogos hay una ausencia de esta parte, de conocer la administración pública. Y entonces ahí chocamos, ¿no? Porque obviamente las intenciones, los buenos deseos del académico, del intelectual, de la ciencia, pues sobrepasan a las necesidades o a lo que hay, ¿no? Dentro de la administración pública y al revés. Entonces, me parece que la interdisciplinariedad hay que entenderla en ese doble sentido, ¿no? Por un lado, sí, algunos científicos, sociólogos, politólogos, economistas, criminólogos, psicólogos, psiquiatras, entre otras especialidades, pero también hay que tener en cuenta la parte de la administración pública, ¿no? Que tiene que ver con estos cauces, pues más administrativos, más jurídicos, más legales, de cómo esas ideas, cómo esas decisiones pueden tomarse ya en la realidad. Entonces, la interdisciplinaridad es fundamental. Entonces, eso es un poco la diferencia entre la política criminal y la política criminológica. Dos, en la política criminal, quien genera esa política criminal es el Estado. Ya decíamos, en un primer momento el derecho penal se fundamenta en derecho penal, pero también desde la parte institucional quien domina es el Estado. Mientras que en la política criminológica, pues más bien no es solamente el Estado, por supuesto que es un actor clave, pero también hay que incluir a la participación ciudadana, también hay que incluir a los organismos internacionales, hay que incluir a las organizaciones de la sociedad civil, organizadas y no organizadas, a las víctimas, a los victimarios. Entonces me parece que la política criminológica tendría que ser en ese sentido pensada, construida desde este diálogo horizontal, ¿no? Con diferentes actores y ya no pensada desde el Estado como es históricamente o tradicionalmente la política criminal, ¿no? Que va de arriba hacia abajo. La política criminológica más bien tendría que ir de partir de abajo hacia arriba, un poco también desde la parte de la política pública. Otra de las diferencias también importantes son que la política criminal, como su nombre lo indica, pues es sobre lo criminal. Por eso es que es casi siempre la política criminal tiene que ver con el sistema de justicia penal, tiene que ver con las prisiones, tiene que ver con el código, con el derecho penal, mientras que en la política criminológica se inserta, me parecen dos políticas anteriores, una política social y una política preventiva, que obviamente no están relacionadas con lo criminal, ¿no? No criminalizaríamos la política social o incluso criminalizaríamos la política preventiva. Ese no es el punto. Precisamente por eso es que se trata más bien de generar una reflexión sobre la necesidad de hablar más bien de política criminológica o como lo hace Alberto Binder, ¿no? Este jurista argentino sobre la política de gestión de la conflictividad social, que también me parece muy adecuado, y ya no solamente sobre la política criminal. O sea, la política criminal es solamente el último eslabón, ¿no? Donde ingresa el sistema de justicia penal, donde ingresa la prisión, la reacción punitiva. Entonces, más bien habría que hablar de política criminológica, repito, para integrar, por un lado, la política social, ¿no? Es fundamental. La política social hace política criminológica sin saberlo.
hace política de prevención sin saberlo. Entonces, más bien hay que coordinar, hay que transversalizar esta idea, repito, sin criminalizar la política social, pero también potencializando, ¿no? Su poder, su todo su entramado administrativo, conceptual, etcétera, de la política social, y por otro lado, pues la política preventiva, ¿no? La prevención, que ese también es un poco la diferencia con la política criminal. La política criminal está, repito, enfocada en lo criminal y por lo tanto en lo reactivo, ¿no? Mientras que en la política criminológica está en la política social, en la política preventiva, un poco antes de, ¿no? Que ingrese el sistema de justicia penal. Por supuesto que la política criminológica no niega del sistema de justicia penal, pero un poco es reevaluar, ¿no? La esencia y la naturaleza del sistema de justicia penal. Un poco, y se me pasó comentar que una de las estrategias de lo que se ha hecho, pues es el sistema de justicia penal acusatorio, ¿no? Sin duda ha sido una de las políticas criminales más importantes de los últimos años. Y me parece importante un poco porque, pues, vira hacia un garantismo penal, ¿no? Ya tenemos ahí pues algunas modificaciones, la despresurización del sistema penitenciario es muy importante, aunque en algunos meses anteriores, como ustedes recordarán, los legisladores ampliaron el catálogo de delitos para prisión preventiva oficiosa, la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es fundamental, les recomiendo mucho leerla porque precisamente ahí se da un giro a cómo entendemos la reinserción social, a cómo entendemos los centros penitenciarios. Por fin en nuestro país va a haber la judicialización de los centros penitenciarios, el control judicial de las prisiones, que antes estaba obviamente controlado por la parte administrativa, ¿no? O sea, los que violaban derechos humanos dentro de las prisiones son los mismos que controlaban las prisiones. Ahora, con los jueces de ejecución, con los abogados de ejecución, con los ombudsman, con las visitas, ¿no? Que también pueden ser datos de prueba ante los jueces, en fin, ¿no? Estamos ante una transición tremenda en el ámbito del penitenciario. Obviamente es poco el tiempo para evaluar el sistema de justicia penal acusatorio e incluso el sistema penitenciario, que por lo de la pandemia se ha atrasado un poquito. Se supone que en 2020 se acababa la vacatio legis para que todos los estados se adecuaran a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Pero sin duda es importante hablar del sistema de justicia penal, pero obviamente pues resulta algo muy limitado, ¿no? En tanto que el sistema de justicia penal pues es una política criminal. El sistema de justicia penal acusatorio no va a reducir la delincuencia, esto es importante decirlo. En su momento, no sé si recuerdan, hubo mucha discusión de algunos gobernadores, de algunos secretarios de seguridad pública que decían, es que no está dando solución, es que la puerta giratoria, es que la incidencia delictiva no para, entonces hay que regresar al sistema anterior, ¿no? Decían. Pero es importante decirlo, el sistema de justicia penal no disminuye la violencia, no disminuye la delincuencia, disminuye un poco, siguiendo las palabras de Ferraioli, disminuye la violencia institucional y disminuye un poco la venganza social, ¿no? Cuando un sujeto, por ejemplo, ahora que vemos en los medios de comunicación, está saltando la combi, pues obviamente el derecho penal y el sistema de justicia penal aparecen para evitar que sea linchado por la masa, ¿no? Llegan los policías, lo separan y entonces se genera un procedimiento, un proceso penal, etcétera. Entonces ahí sí se está disminuyendo la violencia social en cuanto a venganza y también un poco pues se disminuye la violencia institucional del sistema anterior, pero que reduzca la violencia, la delincuencia, como la conocemos desde la criminología, pues eso más bien es también responsabilidad de la política social, de la política preventiva, de otras áreas, de la familia, de otras instituciones que también es importante ponerlas sobre la mesa, ¿no? Pero bueno, es importante también mencionar esa parte de lo que se ha hecho, ¿no? Como el sistema de justicia penal acusatorio. Entonces les decía qué hacer. Esta diferencia, ¿no? Entre política criminal y política criminológica. Ya decíamos la política criminal, el derecho penal, el Estado, la reacción, lo criminal, mientras que en la política criminológica es la interdisciplinariedad, la multiplicidad de actores a nivel nacional e internacional, social, privado y público,
la parte de la prevención, de la política social, y también el fin de la política criminal es muy diferente a la política criminológica. El fin de la política criminal se supone que es la seguridad, ¿no? El orden, mientras que en la política criminológica tendría que ser la libertad. En ese sentido, me parece que es muy importante achicar el sistema de justicia penal, ¿no? Ya lo decía, entre menos intervenga el sistema de justicia penal, eso quiere decir que vamos mejorando. Obviamente, el problema en nuestro país es que el sistema de justicia penal, con la reforma al acusatorio, ¿no? En algunos años, pues es de primer mundo, mientras que la política social, económica, cultural, pues es de cuarta. Entonces, hay ahí esos desequilibrios, ¿no? Que como país de tercer mundo o país periférico, pues tenemos, dada nuestra ubicación, dada nuestra historia, etcétera, ¿no? Cultura, en fin. ¿Qué hacer entonces? Les decía, generar este instituto de política criminológica. Y principalmente por dos razones que también han sido muy estudiadas, muy diagnosticadas en nuestro país. En nuestro país no existe una política integral. Eh, que parta desde la parte de la comprensión, ¿no? Yo siempre manejo que antes de la prevención existe la comprensión o debería de existir la comprensión, es decir, de instituciones que se encarguen de comprender el fenómeno para que entonces sí tengamos todos los elementos, todos los datos para prevenir, para reaccionar, para sancionar, para investigar, para perseguir, pero principalmente debe haber una etapa, un órgano de pensar, de ciencia, de comprensión, de conocimiento del fenómeno. Entonces, no tenemos en México una política criminal que vaya desde ese ámbito hasta, no sé, el ámbito postpenitenciario, ¿no? O de la reinserción social, pasando por la prevención, pasando por la atención de las víctimas, pasando por la protección de las víctimas, pasando por la investigación, por la persecución, todas estas etapas, ¿no? No tenemos en nuestro país esa política criminal. Tenemos instituciones que hacen prevención y también investigación, y tenemos acá el sistema penitenciario y allá la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, o sea, está fragmentado la política criminal en nuestro país. No hay un órgano que concentre todas esas instituciones, todos esos esfuerzos, y por lo tanto esta fragmentación pues da como resultado políticas ineficaces, incompletas. Cada institución tiene sus propios objetivos, que son el del próximo director o la próxima directora, el próximo secretario de Seguridad Pública, etcétera. Entonces no hay una política integral, ¿no? Hay una fragmentación más bien a nivel normativo, a nivel programático, institucional. Por eso es que la intención es precisamente crear este órgano, esta multiagencia, por así decirlo, del Instituto Nacional de Política Criminológica. Aquí obviamente hay de dos. Un poco pasó también en un escrito que hice sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, el artículo que escribí, que es bastante chistoso, se llama Corruptos combatiendo la corrupción, el papel del sistema de justicia penal en México. Y yo lo ponía así porque el Sistema Nacional Anticorrupción lo que hace es más bien coordinar a todas las instituciones existentes. Entonces lo que yo decía es, pues si la fiscalía ya es corrupta per se, ¿no? Históricamente, pues el coordinarla con otras fiscalías corruptas y con otros órganos corruptos, pues no va a solucionar la corrupción, ¿no? Seguimos pensando en esta idea de corruptos combatiendo la corrupción. Entonces, aquí también pasaría un poco lo mismo, o sea, este instituto o bien coordinaría todas las instituciones ya existentes o más bien generaría una regeneración, ¿no? De nuevas instituciones, no sé, ahí obviamente ya es una cuestión administrativa, fiscal, etcétera. Con lo cual no me meto, pero es importante dejarlo ahí como en el tintero. Ya existe una institución, por ejemplo, que un poco es similar, ¿no? Que es el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Desafortunadamente este sistema no ha funcionado, no ha resultado. De entrada, pues tiene un enfoque de seguridad pública, ¿no? Acá más bien no queremos policializar los temas, queremos ampliarlos, queremos meter la política social, la política penitenciaria, victimológica. Entonces, en ese sentido, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues es muy policial,
por así decirlo, ¿no? Tiene un enfoque muy limitado de la seguridad, ¿no? Principalmente en su vertiente pública, en la vertiente de seguridad pública. Una institución muy vertical, muy centralizada, ¿no? No ha dado los resultados, es una institución política, ¿no? Si ustedes miran las conferencias de los gobernadores, las conferencias de los procuradores, las conferencias de los secretarios de seguridad pública, son conferencias políticas, ¿no? Son conferencias que verdaderamente tengan un objetivo pues sí, científico, un objetivo en cuanto a los hechos, en disminuir la violencia, la criminalidad, ¿no? Entonces, me parece que en vez del Sistema Nacional de Seguridad Pública tendría que existir este Instituto Nacional de Política Criminológica. Y fíjense, es muy interesante cuando yo escribía esta idea, ¿no? Hace ya tiempo, y que ahora se cristalizará en este libro, repito, coordinado por Gómez Tagle, por Eric Gómez Tagle, intitulado Cómo construir la paz en México, de Flores Editor. En un par de semanas ya ustedes lo van a poder adquirir. Esta idea, cuando yo la pensaba hace ya tiempo, bastantes años, me di cuenta que era una idea, un deseo de Quirós Cuarón y de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. En algunas de esas revistas de Criminalia, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, ustedes pueden, bueno, no sé ahora con la pandemia, en la biblioteca existen pues prácticamente todas las revistas por haber. Entonces, esa idea, ese deseo de crear un Instituto Nacional de Política Criminológica era precisamente el deseo de Quirós Cuarón y de la Academia Mexicana. Después, obviamente, se tergiversó esta idea y ya se dio el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el actual INACIPE, pero en realidad el primer deseo de estos miembros de la academia, en particular de Quirós Cuarón, era generar y crear un instituto de política criminológica, un instituto más operativo, no tan académico como ahora es el INACIPE. Entonces es un poco hacer realidad, ¿no? Ese deseo, ese pendiente que tenía Quirós Cuarón al irse de esta vida y de algunos miembros más de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Como les decía, este instituto pues tendría que ser a nivel nacional, sustituyendo al Sistema Nacional de Seguridad Pública y replicarse a nivel de los estados, ¿no? No estamos pensando en un instituto federalizado, centralizado, sino más bien que se pueda replicar a nivel estatal, multisectorial, como les decía, una instancia ya sea de coordinación de las demás instituciones, de los departamentos de prevención, de la CEAP, de los institutos de prisión, etcétera, o más bien de regenerar, ¿no? Estas nuevas instituciones. Interdisciplinario, ya les comentaba, ¿no? Con científicos, pero también con políticos, principalmente de la administración pública, y finalmente transversal, ¿no? Que vaya desde la comprensión, desde esta fase, como les comentaba, hasta la reinserción o hasta el ámbito del postpenitenciario. Es decir, que conforme o coadyuve a todas estas instituciones con una misma visión, con una misma, un mismo objetivo, ¿no? No lo tenemos. Por ejemplo, hoy tenemos una epidemia de homicidios desde el 2000 hasta prácticamente hoy. Tenemos más de 400,000 homicidios dolosos. Y ustedes díganme si en los medios de comunicación, en las instituciones han escuchado una política pública, nacional, estatal, para reducir el homicidio en 5%. No la hay, no la hay, son puros discursos y más ahora con este nuevo gobierno que les recomiendo mucho leer un libro que se llama El gobierno de las palabras, porque me parece que aplica mucho para este gobierno. No tenemos esa programación, incluso la estrategia nacional, el programa sectorial de seguridad pública, ustedes chequenlo en Google, no van a encontrar ni indicadores, no van a encontrar metas, es puro discurso. Entonces, obviamente eso impide la evaluación, ¿no? De políticas de seguridad, de políticas de justicia. Por eso la necesidad de crear este instituto que tenga una visión, que tenga metas muy específicas, que tenga objetivos muy claros y que obviamente sea apartidizado, ¿no? Que sea una institución que permanezca pese a los cambios de gobierno, pese a los cambios de color en los partidos políticos. Ese era un poco lo que yo les quería comentar en esta sesión, ¿no? En esta prácticamente hora sobre el Instituto Nacional de Política Criminológica. Voy a checar si tuvieron alguna pregunta. Bueno, ya se escuchaba mejor.
Montse Miranda, buena tarde. Wendo, nuevamente muchas gracias por seguirnos. Minerva Hernández, gracias, saludos. Romana, saludos desde Campeche. Romana, la sistematización de la información. Sí, sin duda, la ley de estadística criminal, no sé si coincidan conmigo, es fundamental, ¿no? Cuando la milicia no regresara a sus cuarteles. Pues imagínense, recordaba un poco cuando se publicó esta idea de que en 2024 van a regresar los militares a sus cuarteles, recordaba lo que pasó con Cedillo. Con Cedillo fue un poco similar. También se produjeron algunos discursos, algunas política pública, ¿no? Algunas leyes en el diario oficial de que iban a regresar los militares a sus cuarteles, de que esto era transitorio y al final pues se quedaron, ¿no? Jesús Patricio, muchas gracias. El caso de la administración pública pregunta qué tipos de licenciaturas se acercan al tema, muchas gracias. Pues me parece que la de políticas públicas, las maestrías en políticas públicas o las licenciaturas en políticas públicas serían fundamentales. Y me parece que también pues tendrían que ser una materia dentro de la carrera de criminología, una materia que se intitule políticas públicas, ¿no? El ciclo de las políticas públicas desde el diseño hasta su evaluación y obviamente ahí miras un poco el cómo se estructura o el cómo está diseñada la administración pública federal y estatal. Víctor Manuel Hernández, ¿qué tal? Muchas gracias. Maestro, ¿cómo hacer que el instituto que propone no se vea transformado en una institución judicializada como la mayoría de las instituciones que están ligadas al sistema de justicia y que a su vez no sea mermada por la corrupción que existe en nuestro país? Sí, sin duda es uno de los retos más importantes. Ya les comentaba yo del programa nacional, ¿no? El programa nacional de prevención sin duda fue muy importante, fue aplaudido desde muchos sectores, pero al final el propio programa fue víctima de esta tendencia general de la política mexicana, ¿no? Marcada por o caracterizada por la corrupción, por la impunidad, por la falta de coordinación, por las decisiones no con evidencia científica. Entonces, obviamente uno de los retos sería cómo pues vacunar, por así decirlo, ¿no? Ahora con el lenguaje de la pandemia, cómo vacunar a este Instituto Nacional de Política Criminológica en contra de la corrupción. Les decía un poco, la reflexión creo que está en si este instituto coordina las instituciones ya existentes o bien generamos un instituto prácticamente de cero, ¿no? Donde incluso las plazas ya de los servidores que están en otras instituciones, pues pase a ser del Instituto Nacional de Política Criminológica, ¿no? Entonces, es un poco ahí también reflexionar desde ese punto. Bueno, desde la creación de la PFP estamos, sí, me refería precisamente a la PFP. Si recuerdan, la PFP fue creada en el sexenio de Cedillo y en un principio pues fue conformada principalmente por militares y decía Cedillo que esto era temporal, ¿no? Que después iban a integrar civiles y que iba al final de cuentas a ser una institución civil más que militar. Eh, al final de cuentas terminó siendo una de las primeras instituciones contemporáneas de la militarización, ¿no? El primer ejercicio tal vez contemporáneo, ahora como ya les comentaba está la Guardia Nacional, pero sí recordaba mucho esa etapa, ¿no? De sexenio de Cedillo, que también al igual que López Obrador prometió que esto era temporal y que los militares iban a regresar a sus cuarteles y llegaron para quedarse, como dirían por ahí, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todas y todos por, 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 su, por sus comentarios, por sus buenas vibras. Seguimos acá. Recuerden que estamos ya prácticamente terminando esta séptima temporada. Ya nos queda solo una sesión que va a estar dedicada a las policías y el nuevo sistema penal acusatorio, que también se deriva de un texto que todavía no se publica, pero que está próximo a, y terminamos con esto la séptima temporada, ¿no? Y así ya terminaríamos esta etapa para ingresar a las nuevas secciones, ¿no? Estén al pendiente en la página de compartir algunas recomendaciones bibliográficas, cinematográficas, también daremos parte ahí sobre algunas denuncias ciudadanas, la parte de la opinión, en fin, ¿no? Trataremos de enriquecer esta parte de la sección criminológica. David Solís dice algún libro de política criminológica que nos recomiende. Pues yo les recomendaría mucho a Alberto Binder, ¿no? Alberto Binder es un jurista argentino. Les recomiendo mucho un libro que tiene que se llama Análisis de la Política Criminal.
un poco para tratar de reflexionar por qué tenemos que ir hacia una política de gestión de la conflictividad social y no una política criminal. Hay un artículo también muy bueno que yo utilizo en las clases de Vidaurri, que se llama El concepto de política criminal, ¿no? Eso es como para iniciarse, ¿no? Para ver cómo ha evolucionado el concepto de política criminal, cómo se ha abastecido de otras áreas, de otros conceptos, de otras disciplinas, sobre el concepto de política criminal, así se llama, de Manuel Vidaurri, ¿no? De la Universidad de Guadalajara, si no mal recuerdo. Por ahí lo pueden conseguir. Y el de Binder, ¿no? Alberto Binder, Análisis de Política Criminal, también se los recomendaría mucho. ¿Qué otro de política criminal? Hay uno que es de Sueiro, ¿no? Un peruano, que se llama La política criminal en los albores del siglo XXI. También es muy bueno porque ahí confronta, ¿no? Las dos políticas dominantes en los últimos años, la política humanista y la política Volkisch, ¿no? Esta política carcelocéntrica, del derecho penal del enemigo, etcétera. Entonces también podría ser, ¿no? La política criminal en los albores del siglo XXI de Sueiro, ¿no? Recuerdo bien, Carlos Sueiro, ¿no? También podría ser una opción. Entonces, muchas gracias a todas y todos nuevamente. Estaremos acá pendientes. No se pierdan el próximo viernes la última sesión de esta séptima temporada, repito, sobre policías y nuevo sistema penal acusatorio en México. Muchas gracias y hasta luego.